pueblo argentino. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estamos trabajando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Seguimos nunca más! Pará, yo no te hice nada, yo estoy laburando igual. Yo también, boludo, que no me tapes. Están agrediendo mi cámara. Están agrediendo mi cámara. La libertad avanza está agrediendo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tío, soltame! ¡Soltame! 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 ¿Qué te pasa? ¡Soltame! ¡Soltame! Bueno, Ahí estaba hasta ahí Cecilia imágenes muy Conesa, claro. Primero la solidaridad con... La 24 agredida, una de las corresponsales agredidas. Nuestra solidaridad con Ceci Conesa, que es una tremenda laburante, Claro. siempre con muy buena predisposición, siempre proponiendo. Y entiendo, que me confirme producción, que estaba con Antonio, con su padre. Efectivamente, el cámara era su padre. Bueno, es una familia de trabajadores, no puede ser agredida de esa manera y, por supuesto, repudiamos y nos solidarizamos con ellos. Absolutamente. Bueno, estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, que es politólogo, analista político y nos va a ayudar a entender qué pasa, por qué este clima de campaña tan enrarecido. Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias, Marina. Gracias, Facundo, a ustedes por llamar. Bien. Primera mirada sobre esto que pasa, que ya había pasado el día anterior, o sea, anteayer, en provincia de Buenos Aires, también con la caravana de la Libertad Avanza, la salida en moto de Spert, las pedradas al vehículo que trasladaba el presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué lees acá? De cancha embarrada a campaña sucia, a hechos de violencia. Yo diría, es muy difícil que coexistan las ideas y los insultos. Generalmente cuando nosotros hablamos, si ustedes tienen la amabilidad de llamarme, lo hacen en un tono muy profesional y respetuoso. Imagínense que yo no les responda en la misma proporción. Que en este momento dijera una grosería o tuviese una expresión misógina para con vos, Marina, o descalificativa para Facundo. Aún, a pesar de la voluntad de ustedes, no podríamos seguir manteniendo una conversación en el tono normal. Porque cada uno tiene también sus efectos, sus sentimientos, etcétera. Hace rato que la política argentina viene con un sesgo muy grande hacia la descalificación y sobre todo por algo que tiene que ver con el corrimiento de la concepción de adversario a la concepción de enemigo. Claro. Al adversario se lo respeta, porque con el adversario se compite en un juego en el que se gana, se pierde, se empata y luego se vuelve a competir. Al enemigo, por definición, se lo busca destruir y además se lo busca asociar con ideas, y acá hay un tema que también habría que mirar con más atención, que es la identificación de política y moral. A ver. Sí, claro, porque establecer que uno no solo es dueño de una verdad política, es decir, de una posición técnica frente a qué hacer con la inflación, etcétera, sino también de un posicionamiento moral. Si yo soy el bien, Si el y otro estoy es el mal. discutiendo con ustedes que son el mal, Sí, claro. bueno, pues ¿qué camino queda? Con el mal no se negocia. Ahora, ¿es Con lo que representan, ¿es más fácil hacer política así? sí. Es más fácil en el sentido de que establece una simplicidad enorme. Decís, ¿de qué lado estás? Como decía un viejo animador de la televisión, Sí, ¿no? sí, Matías Martín. Matías, chabón, ¿de qué lado estás? Esto es muy sencillo. O negro. No hay paleta de grises, no hay otros colores, etcétera. Estás del lado del bien, estás del lado del mal, estás del lado de los que quieren que la Argentina salga adelante, estás del lado de los que quieren que la Argentina esté en el fracaso. Listo, elegí, rápido, contestá. Ahora, sí, Gustavo, esa simplicidad Sí. va acompañada para explicar la complejidad de los asuntos y de alguna manera, ¿a qué obliga más? Y generalmente obliga más a simplificar tanto que esa simplificación termina cayendo en graves omisiones o lisa y llanamente en mentiras. claro, esta cosa del ellos o nosotros. Uno como ciudadano ve las imágenes, las de ayer, las de anteayer, te espantás, obviamente, porque son imágenes de Clima violencia horrible, política, el clima es horrible. horrible, no construye, destruye. Vamos a convenir todos en esto. Los que estamos acá y los que están mirando en su casa seguro piensan igual. Perdón por la generalización. Pero por otro lado uno tiende a pensar que para los actores, para los contendientes que se autoperciben enemigos, es negocio.
O sea, es cierto que estamos hablando de esto, además de hablar del tema de las coimas, pero hasta hace 2 días hablábamos solo del tema de las coimas. Es verdad que también para el kirchnerismo polarizar con el gobierno es convertirse en alternativa de poder. Mi sensación Capitalizan, es que, decís, para en términos políticos. Para los involucrados es negocio. Aún destruyendo la convivencia democrática. Gracias. El clima social. El clima social. Es un negocio de cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque vos tenés que seguir gobernando, poniéndote, legislando, y lo que te rinde para el hoy probablemente te perjudique el camino de mañana. Mirá, a lo largo de los últimos años hemos visto grandes triunfos electorales, en primera vuelta o en balotaje holgadísimos, y sin embargo después las dificultades para gobernar. Y esto tiene que ver con el concepto de adversario o enemigo, porque vos con el otro tenés que convivir, tenés que seguir viviendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el resultado que puede permitir que después del 26 de octubre se establezcan ciertos consensos mínimos básicos para el ámbito de la economía, etcétera? Entonces, si yo estoy apostando a ganarte ahora bajo la base del sesgo, del insulto, etcétera, y obtengo una victoria, voy a obtener una victoria que va a seguir de alguna manera congelando lo que tenemos hoy. Ahora, que es la imposibilidad Gustavo, de establecer algunos acuerdos. ¿Qué vamos a seguir? ¿Con vetos? ¿Con leyes que saca el Congreso que después vuelven a ser vetadas y que vuelven a ser insistidas? Y en ese contexto, ¿quién, argentino o extranjero, elegiría a la Argentina como un país para pensar en el mediano y en el largo plazo? No, y las inversiones, ¿no? Que es un... Sí, claro. A eso me refiero. Un tema sumamente importante en un país donde y esto no es mi ley, hace 10 o 12 años que no se crean puestos de trabajo genuinos. Esto también hay que marcarlo. Ahora, la contracara de la campaña violenta, esto que yo coincido que decía Marina, de dos polos que hacen el negocio de la grieta, para simplificarlo y que la gente lo entienda. La contracara no es la apatía política que hemos tenido. Digo, ahí no hay un mensaje generalizado. Hay un momento donde la gente ya no diferencia y dice, o no distingue y dice, ¿sabes qué? Ni voy, si no tengo que ir, ni voy. Y ves esto, y decís, ¿entendés? Salvo que seas un principista y digas, no, como veo esto, que es horrible, voy y siento una posición. Pero si no decís, Dios mío. Se ve en la participación electoral, que cada vez va mejor. Claro. Vos como, ¿qué fuerza prima? ¿La del principista que lucha contra esto o la del que ve esto y se desmoraliza y dice, más sí? Es súper interesante lo que traen a la mesa. ¿Por qué? Porque digamos que hay dos polos que trabajan con dos sentimientos, el amor y el odio, ¿no? Inclusive el incentivo de no odiamos lo suficiente y las respuestas recíprocas. Luego, en el medio hay una alta fragmentación, pero el contexto de todo eso es una creciente apatía. Y para la política, la apatía que es quizás el peor de los desafíos. Claro. Porque hemos visto que la política puede trabajar fácilmente con el amor y el odio, pero ¿cómo haces para volver a seducir? ¿Cómo haces para volver a generar interés en aquel que te dice, en el fondo son todos iguales? ¿Se lo decís, Gustavo, lo decís al peronismo o se lo estás empezando también a decir a la Libertad Avanza? Porque hay muchos analistas hablando de que aquella seducción en un segmento de juventud, sobre todo varones por debajo de los 30 años, al que el gobierno llegó muy bien, sobre todo Milei, llegó muy bien, están empezando a analizar, Pablo Semán en estas horas lo explicó, está empezando a no ver tanta efervescencia o tanto, si se quiere, acercamiento de estos sectores que eran una base electoral muy importante del gobierno. Lo podemos pensar como dos caras de una moneda. Si en el 2023 primó la bronca para votar, la bronca con el estancamiento, con lo malo que había sido el gobierno anterior, etcétera, en aquellos que empiezan a manifestar apatía es una suerte de tristeza, que es la contracara de la bronca. Claro. Pasás primero por un estadio de bronca y si después aquello que te movilizó para votar no encuentra la respuesta adecuada, mutás a la tristeza, a la ajenidad, a la apatía, a la distancia. Y ese es un desafío para todos, porque, insisto, la política en democracia, en la Argentina y en cualquier ámbito de Occidente que tenga este sistema político, es un juego de seducción. Claro. Vos tratás de persuadir a los ciudadanos de decirle, che, mirá que tenés una herramienta y que a mí me interesa que la deposites conmigo porque te puedo ofrecer algo mejor. Y vos me decís, mirá, no uso la herramienta. Claro. No, la herramienta se devalúa. A ver, ¿cuándo somos importantes los ciudadanos en democracia? Se supone que todos los días. Pero ¿cuándo somos un poquito más importantes los días que tenemos la posibilidad de votar? Y hay gente que te dice, ¿sabes qué? Ese día que vos me decís que es muy importante, para mí
No vale nada. No. Me parece que es chamullo, vale muy poco. Sí, quizás Entonces, si vamos un poquito más profundo, está asociado a que, lamentablemente, lo digo con todo el pesar Sí. del mundo, hay una buena parte de la sociedad que no percibe a la democracia como una forma de vida capaz de solucionarle los problemas, lo cual es tremendo, es horrible y es recontra alarmante, pero pensaba en esta encerrona que vos planteabas, Gustavo, que es... bueno, ¿qué resultado electoral nos llevaría a otra forma de vincularnos con el adversario? Y la verdad que si el gobierno se potencia, va a radicalizar su posición de no los odiamos lo suficiente. Si el kirchnerismo avanza, han vuelto peores. La última vez volvieron mucho peores, si es que era posible, si lo era. Entonces, ¿cómo salimos de acá? Es una trampa. sí, claro que es una trampa. Marina, vos recordás, ustedes, ¿no? Digo, recordarán aquella frase, estamos condenados al éxito. Sí, de En realidad no Dualde. estamos ni... Exactamente, en realidad no estamos condenados al éxito ni al fracaso. Estamos condenados a lo que sepamos construir, pero sobre todo estamos condenados a convivir con el otro. Aquellos que vivan en un edificio de propiedad horizontal, un edificio de departamentos. Sí. Y bueno, saben que tienen vecinos que a lo mejor son más ruidosos, menos ruidosos, más simpáticos, más antipáticos, pero tenés que convivir y tenés que encontrar, tenés que hacer esfuerzos muchas veces para encontrar esa norma de convivencia, porque es muy difícil que el vecino se mude porque vos le toques el timbre y digas que tenés que ir a otro edificio, ¿no? Ni vos vas a hacer lo propio. Entonces, el punto pasa por encontrar ese mecanismo de convivencia, porque en aquellos espacios que hemos encontrado cuestiones comunes, en realidad hemos tenido éxito. Permítanme decir que si ahora la Argentina está en una situación de superávit en todo lo que tiene que ver con el complejo energético, es porque en el gobierno de Cristina, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y de Javier Milei se continuó una política de Estado que fue dar determinadas garantías a las inversiones para exploración y explotación vía YPF. Sí. Y eso nos lleva del déficit de la balanza comercial de menos 8.000 a un superávit previsto para el 2030 de 30.000. Puede decir, che, parece que ponerse de acuerdo, que en algunos aspectos tiene mala prensa, decir, los que hablan de acuerdo, los tibios, los mediocres, decís, mira que ponerse de acuerdo puede traer muy buenos resultados. Claro Por que sí. ejemplo, si privilegias un valor estratégico. Bueno, mira Claro la que sí. concertación Nos ponemos de acuerdo. chilena, Claro la que Moncloa sí. española, Exactamente. ponerse de acuerdo siempre ha salido bien. Serán modas, se pondrá de moda en algún momento la moderación, la seriedad, serán ciclos, porque también uno, digo, Sí. para no castigarnos tanto en un viernes tan lindo, con un montón de gente que seguramente está disfrutando del sol, el mundo está así, Gustavo, también. Sí, y ¿sabes por qué? Yo creo que, porque también es válido reconocer una cosa. Si la intolerancia se puso de moda, fue porque en algunos momentos los acuerdos fueron solamente acuerdos de dirigentes que no se tradujeron en beneficios concretos para resolver los problemas de Perfecto. estancamiento, de inflación de la sociedad. Eso, perfecto. Me quedo con eso, me parece un cierre brillante. Gracias, Gustavo, por ayudarnos tanto siempre. Mi admiración. Que tengan un buen fin de semana. Un Gracias por cariño. la